Leemos así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, «Si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí a vuestro rey». Pero ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Acabamos de cantar una hermosa canción que nos dice cuán bello es el Señor. Y a cambio tenemos este texto en las Escrituras en esta tarde que nos muestra un aspecto diferente acerca de nuestro Señor. En verdad, si no sabemos leer lo que hay más allá de este proceso a Jesús, será difícil para nosotros poder ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacernos el propósito, el pequeño, porque al final va a ser un pequeño esfuerzo, para que podamos ver qué hay más allá de esta imagen que nos expresa aquí y de este proceso o juicio. Estamos delante de la agonía o el comienzo de la agonía de nuestro Señor Jesús. Justo coincide con estas fechas que ya están próximas de la Semana Santa y de la Pasión de Cristo. La Pasión quizá comenzó para Jesús en aquel tiempo de agonía de oración, cuando estaba en el Monte de los Olivos y lloró, como nos dice el Evangelio de Lucas, sangre. Así que si quisiéramos ver ya las señales de su sufrimiento, tendríamos que ir a aquel lugar. Quizá incluso un poco antes, cuando ya pudo sentir la traición de Judas que estaba con él a la mesa. Pero la humillación
ya estaba, o el juicio falso, cuando lo entregan los alguaciles a Anás. Ahora bien, todo esto hay un crecimiento de dolor que se siente físicamente y emocionalmente en nuestro Señor Jesucristo. Quizá entonces podremos decir que la agonía física comienza en este instante, cuando nos dice en el versículo que hemos leído: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Lo que vamos a ver es cómo el Señor tiene que sufrir, a partir de estos versículos hacia adelante, hacia el final, de verlo en su muerte, cómo tuvo que sufrir, no solamente físicamente, que es aquí que comienza, sino más allá de nuestro propio entendimiento y lo que era con la relación a nuestro propio Padre. El tema del juicio, aun cuando pudiéramos ver diferentes aspectos, el tema del juicio es Jesús como rey. Si leéis, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el versículo 33, 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Seguramente los alguaciles y los sacerdotes han entregado a Jesús al gobernador romano, acusándole de que él se hacía rey de los judíos. En el versículo 36, nuestro Señor responde diciendo: mi reino no es de este mundo, y de alguna manera implícita Jesús está diciendo que sí, Él es rey, pero no de la manera que se estaba entendiendo por los judíos o que podía sospechar Pilato. En el versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Si podéis daros cuenta, a lo largo de todo este proceso, el concepto o la idea del rey estaba en la mente de todos, estaba en el ambiente. Y ahora en el capítulo 19, en el versículo 3, versículo 12, 14, 15 y más adelante lo veréis en el 19 y en el 21, sigue la idea del rey de los judíos. Y en esta situación tan vergonzosa y tan humillante para nuestro Señor, no podemos dejar a un lado otros conceptos. Ya hemos visto anteriormente acerca de la verdad, que Jesús es la verdad. Y esa pregunta que hace Pilato, que no espera ninguna respuesta, pero que nosotros, a la luz de las Escrituras, sabemos a qué se refiere de Jesús como la verdad. También aquí podemos ver en el versículo 7 la idea acerca del Hijo de Dios. En realidad no podían entregar a Jesús a los romanos diciendo que él se hacía pasar o hacía pensar que era el Hijo de Dios. Esta herejía era ignorada por los romanos. El ser rey sí podría hacer el peso para condenarle a muerte. Pero sería importante también que nosotros nos centráramos en la realidad profunda por la cual los judíos estaban entregando a Cristo, y es que se hacía pasar, hizo ver que Él era el Hijo de Dios, haciéndose Dios a sí mismo, como nos dice en otros lugares. Pero nosotros nos centramos en la idea del rey. Jesús, el hijo de un carpintero, nacido en una pequeña aldea y criado como una persona sencilla, en la cual nosotros conocemos a su madre, sabemos de dónde viene y quiénes son sus hermanos y sus hermanas, y que ahora dice ser el rey. Jesús, el que podría haber levantado un ejército, pero que lo evita, que en cierto momento algunos lo quisieron tomar para hacerle de verdad rey y que escapó de ellos. Este hombre que ahora está maltratado y medio desnudo delante de todos, dice
ser el rey? Bueno, pues de esto lo que estamos viendo. Claro que para que nosotros podamos ver la realidad de la situación, vamos a entender que este que dice ser el rey va a pasar por todo un proceso de desprecio y de humillación que nos hace recordar lo que los profetas anunciaron, como el profeta Isaías. El versículo 1 empieza de una claridad y fuerza contundente, y Pilatos le azotó. No es que él fuera directamente el que le azotaba, pero sí que mandó que le azotaran. En realidad, podemos ver que a lo largo de esas horas nuestro Señor Jesús fue azotado 2 veces. Una vez aquí, quizá porque Pilato estaba buscando que, bueno, si humillamos un poco a este hombre y lo maltratamos, seguramente tendrán misericordia y le perdonarán la vida. Así que podemos ver que Pilato le azota y luego se lo trae delante de los judíos y dice, mirad, aquí ya está humillado. ¿Queréis algo más? ¿Podéis hacerle algo más? Pero si miráis en Marcos capítulo 15, versículo 15, nos dice que antes de ponerlo ya a la cruz, justo en el versículo 16 aquí que podríamos ver, Jesús volvió a ser azotado. Así que podemos entender que por una vez es para humillarle y la segunda vez para prepararle para la cruz. Al rey de los judíos, humillarlo de esta manera, avergonzarle delante de todos los que él decía que podrían ser sus súbditos. No solamente eso, sino que además cuando es puesto en las manos de los alguaciles o de los soldados, se les ocurre, bendita gracia, de hacer una corona de espinas y clavársela en la cabeza. Así que podemos imaginar el aspecto de aquel hombre coronado con espinas, maltratado y abofeteado por la gente que le rodeaba. No nos fijamos únicamente en lo que le estaba produciendo de dolor a nuestro Señor Jesucristo aquella corona de espinas puesta en la cabeza, sino la humillación y la vergüenza que querían que produjera aquel acto. Quizá tomando uno de los mantos, los soldados de las capas que lo cubrían, le hacen ponerlo como si fuera un manto real alrededor de su cuerpo ya desnudo. Un manto de púrpura, nos dice. Y aquí está este rey, este hombre sencillo ante los ojos de los romanos y este hereje ante los ojos de los judíos, con aquella corona que le hace sangrar y aquella manta o capa puesta por los soldados. Golpes y burlas, nos dice el versículo 3. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas o de golpes. En otro versículo, en otro pasaje del Evangelio nos dice que le daban con la caña o con palos. Burlas de los soldados y desprecio. Podemos imaginar diciendo, haz algo, muéstrate, muestra las señales. Este es el que decís vosotros que es el rey. Qué imagen más humillante, ¿no? Para alguien que dice ser el rey, que lo podamos ver maltratado y zarandeado de un lado para otro. Así que después que fue despreciado de esta manera, lo traen en público para que sea despreciado por todos los demás. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo a la multitud, a los sacerdotes y fariseos que estaban allí, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Miradlo. O quizá como nos dice en el versículo siguiente, si no es nadie, ¿qué queréis hacerle? ¿Por qué todo este jaleo por este hombre sencillo? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. La humillación es exagerada,
es extraordinaria, es excesiva. Podemos ver que incluso cuando está siendo maltratado y humillado delante de todo, le dice, mira, hago esto para que veáis que ninguna falta o ningún daño, ningún mal o pecado hallo en él, ninguna causa para morir. Este no es rey, está diciendo Pilato con otras maneras. ¿Cómo podéis acusarle de rey? Mirarlo aquí, este no es rey para nada. Está despreciándolo y está recibiendo el desprecio de todos los demás. Así que ante este rey humillado y despreciado, encontramos varias actitudes a la hora de enfrentarlo o de tratarlo. Por una parte, nos damos cuenta en el texto del desprecio que estaba mostrando Pilato. Y como decíamos en otra ocasión, Pilato está aquí representando todo el mundo pagano, aquel que no es religioso, que no cree en las Escrituras, que no aceptaba la línea judía ni las promesas de los profetas, y que de pronto en medio de una situación política le traen a un hombre insignificante ante sus ojos y le dice que este es o dice ser el rey. Pilato está representando todo lo que pudiera pensar el mundo a su alrededor. En primer lugar, podemos ver que hay una actitud en Pilato por interceder por el Señor Jesucristo. Intenta librarlo, dice. Y nos lo dice, por ejemplo, en el capítulo anterior. Podemos verlo en varios momentos. Si leéis en el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Para luego decir acerca de su rey. Y en el versículo 38, más adelante, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito para ser acusado. Y otra vez aquí en este texto, en el capítulo 4, en el versículo 4, versículo 6, versículo 12, versículo 15, constantemente podemos ver que Pilato se está dando cuenta de que aquello es una farsa y que aquel hombre no es rey que haga sombra a César ni al ejército romano, pero que tampoco merece ningún tipo de consideración o de aprecio. Por una parte podemos pensar que en nuestras situaciones y ante el mundo, nuestro Señor Jesús se va a enfrentar o se va a encontrar con la gracia común. La gente tendrá que señalar a Jesús y decir, es que no podemos acusarle de cosa alguna. Nuestra sociedad, en realidad, esta sociedad pagana en la que nos encontramos y vivimos, no podrá aceptar la aclamación que Cristo hace acerca de sí mismo, pero por otra parte lo desprecia. Tendrá que traerlo delante del mundo y decir, no encontramos falta o delito o causa alguna para condenarle, pero pasamos de él y no tenemos ningún interés o consideración con él. No hay culpa en él, pero no tenemos interés en él, está diciendo Pilato. Aún así, en medio de todo este juicio podemos ver en el caso de Pilato y del mundo que él está representando que la debilidad natural de su corazón, de su mente o de su personalidad es más fuerte que la evidencia. Es muy claro en el versículo 8, cuando Pilato oyó decir que este hombre se hacía nacer, o se decía hijo de Dios, dice, tuvo más miedo. Así que durante el proceso en el cual se le está diciendo que este hombre, Jesús de Nazaret, es rey o dice ser rey, y él tiene un desprecio o una indiferencia a aquellos asuntos judíos, a la misma vez nos dice el autor Juan de que aquel hombre tenía miedo y ante la noticia o la afirmación de que se decía hijo de Dios tuvo más miedo. No os dejéis engañar por la sociedad en la que estamos viviendo. Porque en realidad, aun cuando ignoran o desprecian o marginan a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en realidad en sus conciencias hay miedo.
y esas luchas internas de cada una no se pueden negar para sí mismos, aun cuando se nieguen delante de los demás. En otro de los evangelios nos dice, cuando su mujer vino y le dijo, no tengas nada con este hombre porque me ha quitado el sueño. Así que lo que está ocurriendo y estos acontecimientos están bombeando la conciencia de aquella gente. Pero no hay ningún tipo de consideración ni de deseo de justicia. Así que lo toma y lo azota y le deja maltratar por sus soldados, quizás sí pensando que pudieran encontrar misericordia para con este hombre. Su ignorancia y su desprecio de la justicia y del honor está también llevado por una especie de egoísmo y de vanidad. Una vez más se acerca a nuestro Señor Jesús cuando está viendo la realidad de la situación y le dice, ¿a mí no me hablas? Versículo 10. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Es cierto que este gobernador romano ante la persona de aquel hombre tiene una autoridad, y lo está mostrando, para maltratarlo o para librarlo. En otras ocasiones la historia nos dice que Pilato se enfrentó a todos los judíos. Así que esta es la imagen que podamos tener. El mundo tiene poder sobre estas cosas de religión y que puede decidir acerca de tomar decisiones de la idea de un Cristo o de un rey o de un Mesías o un Salvador. Pero nuestro Señor Jesús, respondiendo a Pilato, le está abriendo, aun cuando no quiera ver Pilato, le está abriendo otra dimensión de las cosas. Ninguna autoridad, versículo 11, tendrías contra mí si no te fuere dada de lo alto, de arriba. Hay una parte, hay una sección de las cosas que nosotros no podemos llegar a medir, a calcular y que nuestra sociedad no puede llegar a descubrir tampoco. Pero hay aquí un hombre vanidoso y engreído que en realidad las circunstancias le están diciendo que sí, tiene poder para hacerlo, pero que se está dejando llevar por el miedo, por la rebelión que podía traer el pueblo judío, por dificultar las cosas, que no quiere perder la amistad con el César con la cual estaban amenazando los propios judíos. Y los judíos le incitan y le provocan y le piden una y otra vez la muerte. Y se deja llevar por lo que le están diciendo. La segunda actitud que estamos viendo en este texto es la de los judíos. Si bien podemos ver Pilato y este mundo pagano que cree que tiene el dominio de todas las circunstancias, que creen que tienen la autoridad, que pueden decidir sobre la vida y la muerte de las personas y que pueden tomar dominio sobre alguien que dice ser el rey, tenemos por otra parte a los judíos, guiados todo el tiempo por aquellos sumos sacerdotes que ya habían profetizado que era necesario que nuestro Señor Jesús muriera por todo el pueblo. Así que si volvéis otra vez al capítulo 18 y versículo 30, respondieron y le dijeron los fariseos a Pilato, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fijaros aquí la visión que está teniendo el pueblo judío, o en este caso los sacerdotes, en la visión que está viendo Pilato. Los sacerdotes dicen, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Cuando Pilato está diciendo, no veo ningún delito en él. En realidad no hay delito en Cristo, sino una visión pecaminosa ya condenatoria por parte de los fariseos. Ellos han decidido, han concluido que es necesario que nuestro Señor Jesucristo muera en la cruz. Cuando Pilato les presenta la opción de poder elegir a uno que en verdad sí tenía delito,
Barrabás, y se lo presenta y le dice, mirad aquí, este hombre no hallo delito en él, y este otro es culpable, confeso, a quien queréis que os suelte. Nuestro sentido común nos podría llevar, queremos que nos suelte el que al menos aparentemente es inocente, aun cuando él en su locura se declare rey de los judíos. Pero no. La respuesta de aquella multitud guiada, como nos dice en otro de los evangelios, por los fariseos, es no a este, Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Cómo es posible que las conciencias de hombres como aquellos, viendo evidencias ante sus ojos, puedan elegir voluntariamente a un ladrón en lugar de aquel hombre en el cual no se había encontrado delito alguno? En el capítulo 19, el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, maltratado, humillado, con la sangre sobre su cabeza, ese manto ridículo en sus espaldas, golpeado e insultado por los romanos, dice que dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. La sorpresa de Pilatos es hacerlo vosotros, yo no veo delito en él. Piden su muerte, aun a pesar de que es inocente. ¿Qué hay en el corazón del hombre, de aquellos hombres, para que puedan tomar una decisión delante de Jesús tan pecaminosa? Pero no os extrañéis, no es ellos solos, sino todos aquellos que se han aferrado a su corazón y su idolatría y su engaño. Ya hemos visto en otro de los evangelios, habéis podido leer en el capítulo 18, versículo 19 también, cómo trajeron falsos testigos y creaban falsas señales para acusarle. Lo que el Señor Jesús había dicho, lo torcían y retorcían para que dijeran lo que realmente el Señor Jesús no había dicho. Y trajeron falsos testigos que señalaban de culpable a nuestro Señor Jesucristo cuando era claro ante los ojos de todos que eran falsos testigos y falsas acusaciones. Un hombre maltratado sin culpa alguna. Y ante la lógica de todas las circunstancias y de todas las evidencias, van en contra incluso de sus propios principios y prefieren, eso sí, falsamente, a César como rey. Versículo 15. Pero ellos, los judíos, una vez más, nos dice, incitados en otros de los evangelios por los fariseos, gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. ¿A vuestro rey he de crucificar? Fijaros aquí la respuesta de aquel grupo de hombres. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Esto es del grado de maldad y de pecado, de perversión del corazón más grande que nosotros pudiéramos imaginar. Los fariseos estaban siendo capaces de enfrentarse, se van a enfrentar los judíos unos años después al Imperio Romano y fueron arrasados por completo en el año 70. Todo lo que están diciendo aquí es pura patraña, es una mentira. Pero fijaros la arrogancia y la dureza del corazón del pueblo que está diciendo, preferimos a César como rey que a este hombre que no encontramos delito alguno. Y es que la gravedad más grande que encontramos en el corazón humano no es la ceguera, es la necedad. No es la incapacidad de ver,
es no querer ver. Es que aun cuando las cosas están claras, son precisas y llenas de evidencia, cerramos nuestros ojos. No hay más sordo que el que no quiere oír. Y nos está mostrando todo este proceso, por una parte, ese pueblo pagano ignorante que no se le quita el pecado, y ahora este pueblo que con evidencias claras y conocimiento de las Escrituras y cumplimiento de las profecías son capaces de decir: he aquí su pecado grave, preferimos a un rey pagano como César a este hombre. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros mismos? Bueno, tenemos que tener dos cosas muy claras en nuestra mente. La ignorancia, y si tú eres ignorante de estas cosas, y la ignorancia voluntaria es pecado. Te hace necio. Eres pecador y quieres permanecer en tus pecados si no aceptas al Señor Jesucristo con sus evidencias, sus enseñanzas y su gracia. No hay excusa alguna para ti en esta tarde si, aun viendo lo que la Escritura nos dice y nos muestra del Señor Jesucristo, no rindes tu corazón a estas evidencias. No quieres ver y les das la espalda a nuestro Señor. Le das la espalda a la verdad como lo hizo Pilato en aquel juicio. Actúas por comodidad y actúas con injusticia. Te está diciendo la Escritura y te están diciendo la evidencia que Cristo no ha cometido delito alguno y que cuando dice ser el Rey lo dice con toda claridad y contundencia. Si tú rechazas esta situación o a este hombre, estás mostrando tu pecado y tu necedad. Ahora bien, te voy a decir otra segunda cosa aún más grave. Ir voluntariamente en contra de lo que se te está diciendo y estás viendo es ir en contra de la verdad y contra las evidencias. Y por tanto, mayor es tu pecado. Versículo 11. Respondiendo Jesús a Pilato le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba, hablando de que todo esto es un plan de Dios, es un plan divino, y todo lo que está ocurriendo es por el permiso y autorización de Dios el Padre. Por tanto, dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sabéis que hay grados de pecado? Que hay un pecado que se llama de ignorancia y que si vives en la perversidad de tu corazón eres culpable delante de Dios. Así era condenada Babilonia, Tiro, Sidón, nos dice nuestro Señor Jesucristo en otro lugar. Pero ¿acaso no sabes también que cuanto más privilegios, más información y más detalle tienes acerca del Señor Jesucristo y lo sigues rechazando, mayor es tu pecado? Fijaros bien lo que nos dice el Evangelio según Lucas en el capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo, hablando, dice, versículo 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha
se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y si leéis en el capítulo 20 también, según Lucas, nos vuelve a decir nuestro Señor. Versículo 9. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Envió después a pedir cuentas a sus vasallos y estos maltrataron y despreciaron a los criados. Entonces, versículo 13, el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean, a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos, los fariseos, judíos, oyeron esto, dijeron: Dios nos libre, porque según el Evangelio de Mateo nos dice, estaba hablando de ellos, se refería a ellos. Fijaros la maldad que se está expresando en este juicio a nuestro Señor Jesucristo. Están decididos de una manera u otra a dar muerte a nuestro Señor Jesucristo y a despreciarlo aún a sabiendas de que aquel hombre era especial y había mostrado señales que no le podían comparar a hombre o maestro o profeta alguno de su tiempo. La ignorancia es un pecado, pero la ignorancia voluntaria es mayor pecado. Así que el que tú no sepas que hay un remedio para tu pecado te condena por la eternidad. Pero el que tú sepas que hay un remedio para tu pecado y desprecias el remedio, mayor es tu pecado. Por tanto, la situación dramática que está mostrando aquellos hombres que están juzgando al Señor es una dramática situación en la que te está dejando a ti o a aquellos de entre nosotros en nuestra sociedad que a pesar de ver siguen en su terco corazón y en su dura cerviz rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad lo que nos está mostrando aquí es que como un rey, como aquel que decía ser nuestro Señor Jesús, se deja maltratar y despreciar de aquella manera. Ah, bien, ¿sabéis? Hay una tercera actitud, hay una tercera visión que nosotros tenemos que marcar. Y es una visión para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Fíjate en el versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas. Y más adelante dice que lo sacan el público en vergüenza con su manto y su corona. Fíjate en esa corona de espinas, que es una muestra de insulto y de humillación. Nuestro Señor Jesús es maltratado, humillado, despreciado. En lugar de la corona de laurel, o como nos dice en otros lugares, esa corona de oro que nuestro Señor Jesucristo merecía. Cuando alguien era declarado rey en aquel tiempo, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, le subían sobre un asno y le paseaban con su corona de laurel, símbolo de la majestad reconocida por todos.
Nuestro Señor Jesucristo no recibe una corona de laurel de victoria por ninguno en aquel momento, sino una corona de espinas. Merecía otra cosa de la que le dieron. Pero ¿sabes lo que nos dicen las Escrituras? Que nuestro Señor Jesucristo llevó una corona de espinas para que nosotros un día podamos llevar una corona en su presencia. Cuando leéis, por ejemplo, en 2 de Timoteo, Pablo escribe a su discípulo, y no es la única vez que lo vemos en el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo volvemos a encontrar por el apóstol Pedro en su carta, y lo podréis encontrar por el mismo Juan en el libro de Apocalipsis, cuando escribiendo a las iglesias le dice: hay una corona preparada para vosotros. Mirad, hermanos y amigos, para que nosotros pudiéramos ser coronados, nuestro Señor Jesucristo debería de ser humillado. Para que nosotros seamos aceptados por nuestro Padre en los cielos, nuestro Señor Jesucristo debía de ser despreciado. Para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser el Rey, tendría que empezar por abajo y por la más grande de las humillaciones, porque Él tendría que conquistar su corona de una manera perfecta y completa, cumpliendo todos los requisitos de la ley y obedeciendo todas las demandas del Padre, para que nosotros, siendo los más grandes de los desobedientes y pecadores, los más grandes de los rebeldes, que hemos vivido con un duro corazón, despreciando tantas veces y siempre mostrando nuestro poco merecimiento de las cosas, pudiéramos un día recibir la corona de victoria y la corona de justicia. He aquí el más grande de los secretos. Nuestro Rey fue humillado para que tú, si crees en Él, seas coronado. Y nos dice que en el futuro, allá en los cielos, nosotros, por Él y gracias a Él, seremos reyes. Y entonces Él, por fin siempre, será Rey de reyes y Señor de señores. No os dejéis impresionar por la terquedad de los paganos y la dureza del corazón de aquellos religiosos. Mirar en realidad lo que está ocurriendo. Cristo está ganando su corona y está ganando la nuestra. A Él sea la gloria. Amén.